Hola amigos, un saludo a todos los buscadores de sabiduría y qué bueno que estén disfrutando de este hermoso recorrido de las lecturas de estos maravillosos libros. Sean bienvenidos y además de eso, bendecidos por el Boreolán con cada una de estas enseñanzas. Seguimos con el libro En el Jardín de la Fe, así que comenzamos. El primer principio. Conócete a ti mismo. El primer principio y la condición indispensable que el hombre pueda corregirse en este mundo es que se conozca a sí mismo, es decir, que sepa que posee la mala inclinación. El hombre debe saber que tal como nació con manos, piernas, oídos y no tiene ninguna pregunta ni crítica sobre su estructura física, así debe saber, sin dudas o preguntas, que nació con la mala inclinación. Muchos viven desmoralizados por el hecho de poseerla. Esto es una gran estupidez. Así fuiste constituido, con el fin de sobreponerte a ella. El hombre que no se conoce a sí mismo y se desanima completamente cada vez que la mala inclinación lo domina, nunca podrá corregirse. ¿A qué es comparable? A alguien que tiene entre sus manos un mapa de carreteras, pero no sabe dónde se encuentra. Aunque tenga el mapa más preciso y detallado del mundo en sus manos, no le será de ninguna ayuda y no podrá ir a ninguna parte, ni encontrar su camino, si no sabe en qué lugar está. El mapa del camino del arrepentimiento es todavía más difícil de interpretar y contiene numerosas ocultaciones e impedimentos. Incluso el hombre que sabe dónde se encuentra, es decir, que se conoce a sí mismo, debe trabajar duro para encontrar su camino y corregirse. Pero si no sabe dónde está, ciertamente se perderá y se equivocará más y más. Hay que comprender bien este punto. Para llegar a transformarse en un perfecto justo que no transgrede y que también cumple todos los preceptos divinos a la perfección, hay que recorrer un camino muy largo, tan largo como toda la vida del hombre. Incluso un hombre serio, perseverante y que hace el máximo para alcanzar su perfección y corrección. Es inevitable que tropiece varias veces en su senda, una vez tal transgresión y otra vez otra, una vez la ira y otra vez la maledicencia o los apetitos que lo persiguen por todas partes y que no le dan tregua, sin hablar de las numerosas pruebas que lo esperan, como su subsistencia, las confrontaciones con su familia. En resumen, el hombre no deja de luchar en este mundo hasta el día de su muerte, y como en toda guerra, a veces es el vencedor y a veces es el vencido. A veces él aventaja y otras veces es el abrumado, igual como dos hombres que luchan uno contra otro. Cuando uno ve que el otro lo domina, se esfuerza todavía más para aventajarlo. La regla es la siguiente: cuando el hombre desea acercarse al Creador y arrepentirse, debe atravesar miles y miles de altos y bajos. Además, a medida que el hombre progresa en la vía del arrepentimiento, su mala inclinación se refuerza y crece con él. Como enseñaron los sabios, cuanto espiritualmente es más grande el hombre que su prójimo, así también su mala inclinación es más grande. Muchos se equivocan y creen que después de haber logrado un cierto nivel o éxito en el camino de la espiritualidad, la mala inclinación los deja definitivamente, pero de pronto ven que es exactamente lo contrario. Ellos poseen una mala inclinación mucho más poderosa. La explicación es esta: cuando el hombre tiene un pensamiento de arrepentimiento,
entonces mediante sus buenas acciones mata la mala inclinación que posee en ese momento. Luego otra mala inclinación lo ataca, todavía más fuerte que la primera. Por lo tanto, si el hombre no se sobrepone a ella, la nueva mala inclinación lo dominará y necesitará fortalecerse nuevamente contra esta todavía más. Por consiguiente, si el hombre cae en la tristeza cada vez que la mala inclinación o los impedimentos lo abruman, pasará todos sus días en la tristeza y ciertamente perderá esa guerra, pero solo si se despierta, comprende y acepta que esa es la realidad, solo entonces podrá comenzar a luchar verdaderamente. Si así lo hará, ciertamente ganará la batalla e incluso sentirá un gran placer de el combate mismo. Conoce tu mala inclinación. Cuando el hombre acepta que posee la mala inclinación, debe conocerla y saber cómo combatirla. La esencia de la mala inclinación consiste en provocar en el hombre la herejía para que pierda su fe. Y esa es en realidad la única forma por la cual puede someterlo con gran facilidad. Por otro lado, mientras el hombre se aferra fuertemente a la fe, tiene todas las herramientas para salvarse de la mala inclinación. Prácticamente hablando, un hombre que verdaderamente posee la fe no posee la mala inclinación. ¿Cómo actúa la mala inclinación? En algunos induce a la herejía de negación del Creador, en otros a la herejía hacia los preceptos divinos y les hace pensar que saben por sí solos lo que está prohibido y lo que les está permitido. A algunos les hace aceptar ciertos preceptos y rechazar otros que parecen demasiado difíciles de cumplir. En algunos introduce malos deseos y apetitos, en otros induce a la pereza, a la rebelión o a la hostilidad contra los justos, y así todos los métodos que utiliza la mala inclinación para hacer caer el hombre se origina en la herejía. El hombre que ya ha merecido dominar todas esas malas inclinaciones posee completa fe en el Creador y en sus preceptos, y su única intención es cumplir la voluntad divina. En ese caso, ¿cuál sería su mala inclinación? ¿Qué herejía puede infundirle? Respuesta: la mala inclinación le puede infundir la herejía del orgullo, o sea, la de la autoculpabilidad. Ahora explicaremos cómo dominar esta mala inclinación. Hay una regla. El hombre posee libre albedrío y está en sus manos la elección entre el bien y el mal. Simplemente si quiere actúa y si no, no. Sin embargo, este libre albedrío se ejercita solamente antes de la acción, cuando debe utilizar todo lo que está en su poder y usar los recursos que el Creador le dio para escoger correctamente. Él debe armarse ante todo de la poderosa voluntad de escoger el bien, con la creencia que nada impide al Creador darle la fuerza de elegir correctamente. Debe también aprender a reforzar su capacidad intelectual buscando en los libros consejos y apoyo. Debe pedir consejo a los justos y rogar y suplicar al Creador que le ayude a escoger como es debido. Pero después de la acción queda solo la fe. Un instante después de la ejecución de una acción, sea buena o mala, el hombre debe saber que después de todo realizó esta elección solo porque el Creador lo quiso, porque no hay más nada fuera de él, y solo el Creador es el que ejecutó, ejecuta y ejecutará todas las acciones. Resulta que cuando el hombre escoge el bien, no tiene ninguna razón para enorgullecerse, porque sabe que todo proviene de la fuerza del Creador.
que quiso que tuviera éxito. También lo contrario es verdad. El hombre que fracasa debe saber que esto proviene del Creador, que quiso que tropezara, porque si hubiera querido que tuviera éxito, él le habría dado la fuerza para lograrlo. La principal mala inclinación del hombre consiste en confundirle el orden de las cosas, haciéndole pensar en su elección después de ejecutar su acción. El resultado es el siguiente: si el hombre tuvo éxito en su elección, la mala inclinación le infunde el orgullo según el principio de con mi propia fuerza y el poder de mi mano, haciendo depender su éxito de su buena elección. Si él fracasa, la mala inclinación le infunde la autoculpabilidad, se acusa de haber escogido mal y se sumerge en la tristeza. Así es como la mala inclinación inspira en el hombre la incredulidad, porque el libre albedrío no es relevante sobre el pasado. Después de la acción queda solo la creencia que esa fue la voluntad del Creador. Concretamente, esta fe es todavía una elección, ya que expresa la elección del hombre después de la acción, de creer que así el Creador quiso. El libre albedrío y el conocimiento divino. Con el fin de comprender mejor este tema, conviene formular la pregunta famosa sobre el libre albedrío y el conocimiento divino. En efecto, no podemos comprender cómo puede tener el hombre libre albedrío, dado que el Creador conoce por anticipado todos los futuros acontecimientos. Aguzaremos la pregunta. ¿El conocimiento divino significa que todo está bajo el control absoluto del Creador? El hombre no es capaz ni de mover un dedo sin que ésta sea la voluntad del Creador. Incluso cuando el hombre peca, esto proviene del Creador, que sabe por anticipado que este hombre pecará. El libre albedrío significa simplemente que el hombre posee la elección. Si lo quiere, actúa. Si no, no actúa. Resulta de esto que todo está en las manos del hombre. Él puede escoger entre el bien y el mal, y él es quien decide exclusivamente su vida. ¿Cómo puede existir esta contradicción? O todo está en manos del hombre o todo está en las manos del Creador. La respuesta es la siguiente. Debemos saber que esto es algo que no puede ser captado por la razón. Como explicó uno de los grandes justos, debes saber que esto es lo esencial de la fuerza de la elección. Lo que el intelecto humano no es bastante poderoso para comprender, el tema del conocimiento divino y el libre albedrío es la causa para que la fuerza de la elección pueda subsistir. Así, el hombre puede escoger la vida o lo contrario. Pero si el intelecto humano fuera mayor y la respuesta al problema del conocimiento divino y el libre albedrío le fuera revelado, entonces su libertad de elección sería anulada, porque con ese desarrollo del intelecto el hombre sobrepasaría la categoría de humano y alcanzaría la de los ángeles. Por eso el principio de la fuerza de la elección existe solo mientras no se entiende el funcionamiento del conocimiento divino y el libre albedrío. Por consiguiente, el hombre como tal, sea quien sea, es incapaz de dar la respuesta a esta pregunta. Y si se empeña en procurar resolver este problema, llegará a una incredulidad completa, confusión, dudas e incluso podría perder la cordura. Como han enseñado los sabios, que sobre quien intenta resolver el problema del conocimiento divino y el libre albedrío,
Se dice el versículo en Mishle 2:19, todos los que entran en eso no volverán y no alcanzarán los caminos de la vida. Hay que entender que el conocimiento divino y el libre albedrío son dos conceptos que está prohibido mezclar, aunque cada uno por sí mismo es verdadero, es decir, por cierto que el hombre posee el libre albedrío y ciertamente que todo está bajo el control del Creador, que sabe todo por anticipado, pero todo esto es verdad solo cuando cada concepto es independiente y se los mezcla. Esto es comparable a dos materiales diferentes. Cada uno por sí mismo es bueno y eficiente, pero cuando se lo mezcla produce una gran explosión. Por lo tanto, cuando se habla de libre albedrío, se hace referencia solo a este, y hay que abstenerse de asociarlo con el conocimiento divino. Y por lo contrario, cuando se habla del conocimiento divino, se hace referencia solo a este, y hay que abstenerse de asociarlo con el libre albedrío. En la práctica, el libre albedrío y el conocimiento divino son dos herramientas que es necesario utilizar, cada una en su determinado tiempo, y no hace falta comprenderlas para usarlas. Antes de hacer algo, el hombre debe elegir cómo comportarse, cómo deben ser sus pensamientos, palabras y acciones. Debe considerar solo el libre albedrío y saber con certeza que tiene toda la elección de actuar o de no actuar, o de cómo actuar. En cada prueba, el hombre dispone de libre albedrío para hacer el bien o el mal, y le está prohibido mezclar el conocimiento divino cuando debe tratarse según el libre albedrío. En conclusión, antes de la acción, el hombre debe solamente utilizar su libre albedrío, porque la libertad de elección simplemente está en sus manos. Pero después de la acción, él debe solamente utilizar el conocimiento divino, porque simplemente todo está en las manos del Creador para bien. No seas malvado a los ojos del Creador. Por lo tanto, está bien entendido por qué le está prohibido al hombre pensar, he aquí, todo está determinado en el cielo. Entonces, ¿qué diferencia hay si me esfuerzo para superar mis pruebas o no? O si me conduzco según las reglas de la moral o no. De cualquier manera, todo está en las manos del Creador y Él sabe por anticipado si pecaré o no. Ya está establecido si seré un justo o un malvado. Entonces actuaré como quiero y diré que así es como el Creador quiere que me conduzca. Este tipo de pensamientos son una absoluta herejía, porque el hombre posee el libre albedrío. Punto. Así como está escrito en Devarim 30, 15, 19. Mira, yo he puesto hoy delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Escoge la vida. Vemos entonces que le está ordenando al hombre hacer todo lo posible para escoger el bien, conducir su vida con rectitud y con responsabilidad sin pecar o cometer ni la más pequeña falta. Si el hombre no escoge el bien, ninguna excusa será aceptada en el cielo. Está escrito bien claro en el Pentateuco, la ley del Creador, que el hombre posee el libre albedrío y será juzgado según su elección. Pero el hombre debe saber después de la acción, aunque haya cometido la más grave de los pecados, el Creador lo quiso así y es para bien. Y si el lector avispado preguntara, ¿cómo podemos decir que si cometí un pecado, es eso para bien? Hay que saber que el Creador
observa cada alma y supervisa a todo hombre para proporcionarle las condiciones más justas y precisas, pues sólo por medio de ellas podrá alcanzar su meta. En consecuencia, incluso cuando los apetitos lo dominan o fracasa o peca o tiene dificultades y las cosas no le van como se debe, todo está bajo la divina supervisión con el fin de estimularlo, empujarlo, dirigirlo hacia los puntos sobre los cuales debe trabajar y corregir, y para guiarlo y ponerlo en el camino que debe seguir para la corrección de su alma en este mundo. Así ciertamente todo es para bien, ya que el hombre necesita de todas sus privaciones para ser guiado a su finalidad. El fin de la mala inclinación. Cuando el hombre sabe, después de fracasar o pecar, que su falta era para su bien, y se despierta de ese fracaso para acercarse al Creador, entonces en efecto ya no posee más la mala inclinación. Porque, como se ha dicho, la mala inclinación no es nada más que la herejía que lleva al hombre a la autopersecución, torturándose con el pensamiento que hubiera podido sobreponerse a la prueba. No debemos olvidar que nos referimos a después de la acción. Lo pasado ya pasó. Y como ya hemos aprendido, el libre albedrío después de una acción es creer que así lo quiso el Creador y por lo tanto todo es, sin ninguna duda, para bien. Cuando el hombre cree así, no tiene ningún contacto con la mala inclinación, no se culpa y no se persigue por sus fracasos, sino que los acepta con fe y amor y se anima para buscar y comprender lo que el Creador espera de él, al permitirle cometer la transgresión, sin haberle ayudado a dominar su inclinación. Entonces puede comenzar el trabajo adecuado según la voluntad divina, es decir, aprender una buena lección, saber cómo conducirse en el futuro, restar al Creador y utilizar todas las herramientas que posee para, de ahora en adelante, mejorar su conducta. Como resultado, el hombre, después de su falta, ya no se ocupa de ninguna manera de la mala inclinación, sino que vive solamente con la supervisión divina. Antes de todo acto, estudia, reza y pide al Creador que le ayude a hacer una buena elección. Y después aprende del pasado los mensajes del Creador, cómo elegir correctamente de ahora en adelante. Después que el hombre aprende de sus fracasos a acercarse al Creador, a abandonar su orgullo, reconocer su debilidad, fortalecerse en su oración y en su servicio al Creador, o aprender un nuevo mensaje, entonces el beneficio de su caída espiritual y de su fracaso es muy grande y es apropiado entonces agradecerle al Todopoderoso con todo el corazón por esa misma caída que le hizo despertar y reforzarse. Y así debe decir, Creador del universo, te agradezco por cuidarme con tu precisa supervisión individual. Gracias por haberme traído este fracaso y por haberme despertado por su intermedio para acercarme a ti. Te agradezco mucho esta proximidad, la cual es el resultado directo de mi caída. Vemos entonces que también los fracasos son en efecto un gran bien, y el hombre debe agradecerle al Creador con todo su corazón por habérselos enviado. Y como enseñaron los sabios, el hombre debe agradecer por el mal con todo su conocimiento y todo su corazón, como agradece por el bien, porque también las fallas están bajo la divina supervisión individual y ya sabemos la regla, todo lo que el Creador hace, lo hace para bien.
Es necesario subrayar otra vez que aquí hablamos de después de la acción. Antes de la acción, el hombre está obligado a saber que está prohibido pecar y debe hacer todo lo posible para no transgredir. Arrepentimiento por amor. El hombre que posee fe y sabe utilizar cada uno de los conceptos mencionados en su momento adecuado, ciertamente que agradece por sus fracasos y caídas, y esto es lo que se llama arrepentirse por amor, porque no siente ninguna debilidad intelectual o tristeza por sus fallas. Este hombre sabe que el ego no existe y que todo proviene del Creador para su bien, con el fin de despertarlo para un trabajo espiritual más intensivo. Esta es la explicación de lo que nos han enseñado los sabios, las transgresiones del que se arrepiente por amor se convierten en méritos, que aunque el hombre haya transgredido deliberadamente, pero no cae ni en la tristeza ni en la desesperación, sino que se estimula a arrepentirse debido a que se conmocionó por su acción y se anima a transformarse y mejorarse, entonces es evidente que su transgresión se transforma en un gran mérito, puesto que, debido a su caída, fue conmovido a arrepentirse. Una cosa es cierta, antes de caer y cometer un grave pecado, este hombre se parecía a alguien que duerme en vida, es decir, que estaba sumergido en la apatía, en la rutina diaria y aceptando los malos rasgos que le llevaron a esa caída. Solamente después que transgredió tan gravemente, se alarmó y se estimuló para trabajar seriamente, para desarraigar definitivamente su mal. Vemos entonces que es la transgresión la que le condujo al mérito del verdadero arrepentimiento. Los sabios también enseñaron que no podemos verdaderamente comprender un precepto o un servicio al Creador, sino hasta después de haber fracasado. La razón es que el hombre que no se desanima por su fracaso puede, por cierto, aprender mucho de sus fracasos y caídas, hasta llegar a entender cuál fue el error y la causa y así dominar el problema. Esto es, en verdad, como cuando acepta todo con alegría, pero si comienza a mortificarse por su mala elección, cae entonces en la herejía y esta caída arrastrará a muchas otras. Debe ser bien entendido, después de la acción ya no se puede cambiar el pasado, pero hay que hacer todo lo posible para no perder el futuro. Admitir la verdad. El hombre debe de saber por anticipado que hay fracasos y caídas en la vida y que tropezará todavía muchas veces más. Debe prepararse sin engañarse, conocer su verdadero nivel y no pensar que ya llegó a la perfección y que nada le pasará. Todo el tiempo que el hombre no reconoce sus defectos y sus bajezas y no admite la realidad de que las caídas son una parte integral del camino que debe seguir, él vive en la mentira y no se puede alcanzar la verdad a partir de una mentira. Entendiendo lo anterior, podremos explicar un gran prodigio. Cuando el Creador le preguntó a Adán, el primer hombre, en Bereshit 3, 9, 11, ¿dónde estás? ¿Acaso del árbol que te ordené que no comieras comiste? Adán respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comeré. La expresión y comeré es un futuro, lo que quiere decir que ya comió y que en el futuro comerá más. Y la pregunta necesaria es, ¿no es esta una gran insolencia? El Todopoderoso le pregunta,
Si comió del árbol del conocimiento y en lugar de confesar su pecado, pedir disculpas y prometer que jamás lo volverá a hacer, declara a Adán que tiene la intención de continuar comiendo. La respuesta es la siguiente. No hay aquí ninguna insolencia. La pregunta del creador, ¿dónde estás?, significa ¿dónde te encuentras? ¿Dónde caíste? ¿En qué nivel te encuentras después de haber pecado? ¿Acaso estás en un nivel en el cual puedes dominar tu mala inclinación y no comerás más del árbol del conocimiento? Y Adán supuestamente le respondió, no, me encuentro en un lugar más bajo, donde mi mala inclinación me domina y continuaré comiendo. Él supo reconocer su verdadero nivel y no se hizo ilusiones pretendiendo que jamás dejará de pecar. Esta es la respuesta a lo que la gente comúnmente pregunta. Todo estaría muy bien si realmente dejara de pecar después de mi arrepentimiento, mientras que en realidad continúo pecando más y más. ¿Cómo puedo dirigirme al Creador y pedirle perdón cuando sé que pecaré otra vez? La respuesta es esta. Debemos reconocer nuestro nivel. Debemos saber que poseemos la mala inclinación y que es difícil sobreponernos a ella. Debemos saber que probablemente fallaremos y pecaremos todavía numerosas veces y que a pesar de esto debemos sentirnos contentos con lo nuestro y con nuestro trabajo espiritual. Si admites tus defectos, los corregirás. Para verdaderamente seguir el sendero del arrepentimiento debemos alcanzar el nivel de la fe en el cual aceptaremos estar alegres y agradecer cada hecho y acontecimiento de nuestra vida. Si el hombre no admite y reconoce sus faltas, no podrá remediarlas y rectificarlas, es decir, que vive sin fe, que significa vivir sin el Creador. ¿Y cómo podemos arrepentirnos sin Él? Tener fe significa que el hombre agradece por todo, incluso por sus fracasos y faltas, y solamente entonces puede rezar y pedirle al Creador que lo ayude la próxima vez. Conoce a tu Creador. Acuérdate, el Todopoderoso te conoce muy bien. Él sabe perfectamente que tienes mala inclinación y sabe muy bien que no puedes vencerla sin su ayuda. Por lo tanto, deja de culparte. Aun si cometiste el peor pecado y caíste lo más bajo posible, el Creador no quiere que caigas en la depresión y que pienses en tu enorme fracaso, sino que dejes todo y recomiences. Solo después que cobres fuerza en la alegría y retornes al buen camino, podrás arrepentirte por tu caída espiritual o transgresión. Acuérdate, el Creador te ama siempre. Él siempre quiere ayudarte. Él te creó solo para manifestarte su misericordia y otorgarte sus beneficios. Su compasión es infinita y te puede asistir en las peores situaciones. Su misericordia es eterna y su bondad es inmutable. El segundo principio. Necesitas su ayuda. El segundo principio para poder corregir en este mundo es saber que el hombre nunca puede derrotar a su mala inclinación sin la ayuda del Creador. Como enseñan los sabios, cada día la mala inclinación trata de dominar al hombre y si no fuera por la ayuda del Todopoderoso, no la podría vencer. En consecuencia, lo esencial del trabajo del hombre y de su fortaleza contra la mala inclinación es la plegaria y la súplica al Creador. Cada día el hombre debe de aumentar sus rezos y pedir al Creador que le ayude a derrotar su mala inclinación, a no pecar y por supuesto a intensificar su estudio espiritual.
lo que les dará fuerza y buenos consejos. Pero sentirse culpable, enojarse consigo mismo, desanimarse o desesperarse por causa de las caídas y fallas no es una solución. Quien no comprende esto y persiste en culparse cada vez que fracasa, no corrige nada. Por el contrario, solo arruina mucho más, pues por causa de su desesperación y tristeza pierde también la fuerza para realizar lo que sí puede hacer. Así escribió el gran justo de Breslev en su libro. La causa principal del alejamiento de la mayoría de la gente del Creador es la melancolía y la tristeza, causadas por el desánimo de ver sus malas acciones. La mayoría se desespera completamente, lo que causa que no puedan rezar como es debido y no realizar incluso lo que sí podrían hacer. Es por eso que el hombre debe estar muy atento a esto, porque aunque su desánimo verdaderamente llega de las malas acciones que cometió, la desesperación y la melancolía no son nada más que obra de la mala inclinación que pretende debilitarlo y hacerlo sucumbir definitivamente. Hasbe Shalom, Dios no lo permita. Por consiguiente, hay que fortalecerse con estas palabras y buscar en nosotros mismos, en cada ocasión, algunos puntos buenos. Así podremos animarnos y regocijarnos, seguir esperando nuestra salvación, rezar, cantar y agradecer al Creador, logrando verdaderamente retornar a Él. ¿Qué quiere el Creador de ti? Enseñaron los sabios, el Creador no viene con quejas a sus criaturas, es decir, que Él no le exige al hombre que cumpla lo que está por encima de su habilidad y sus fuerzas. El Todopoderoso conoce muy bien el nivel de cada uno de nosotros, como está escrito en Tejilín 103:14, pues Él conoce nuestra inclinación y por lo tanto Él nos dice: escucha, hijo mío, pedirte que nunca peques es imposible, porque hay muchos preceptos, tanto positivos como negativos, que no puedes cumplir todavía. Pero pedirte que te arrepientas cuando violas los mandamientos sí que es posible. Esto está en tus propias manos y es la única forma para que un día puedas cumplirlos. Cuando el hombre conoce dónde se encuentra y sabe que hay cosas que no puede cumplir por el momento, solo entonces su trabajo espiritual comienza a ser recto y agradable, y así logrará corregir todo lo que hace falta. De este modo, no se acusa, no cae en la tristeza, la depresión y la desesperación por cosas que el Creador admite como irrealizables. También se ahorra los sentimientos de culpabilidad por no haber realizado lo que creía posible. Hay que saber que este sentimiento es la mala inclinación personificada, porque el mismo hecho que no pudo superar demuestra que le era imposible realizarlo. El hombre debe de saber que el Creador no está enojado con él por haber fallado. La queja principal del Creador se debe a que está triste, a que no reconoce que no puede dominar su mala inclinación y que todo lo que queda es solo comenzar a rezarle, pidiéndole su ayuda para la próxima vez. Acuérdate bien de esta regla. El Creador sabe que no puedes vencer a la mala inclinación sin su ayuda. Todo lo que Él espera de ti es que lo sepas, que aprendas esto de tus caídas, y así podrás comenzar a estimularte a rezar para que te ayude. Solo por una razón el Creador se enoja contigo, que no despiertas y te quedas con la herejía que puedes hacer algo sin su ayuda, lo que es la causa de tus sentimientos de culpa. Por consiguiente, despiértate
Consagra por lo menos una hora entera del día cada día a rogarle al Creador que te ayude a vencer en el futuro y ponte en marcha. El tercer principio, solo con alegría. El tercer principio para que el hombre pueda corregirse es ante todo que se convenza de la idea de que el arrepentimiento es posible solo a través de la alegría. Debemos saber que la única razón por la cual las personas están alejadas del Creador es por su falta de claridad y serenidad mental. La claridad y serenidad mental significan pensar sanamente cuál es la finalidad de todos los asuntos mundanos y apetitos, sean interiores como los apetitos físicos o exteriores como la búsqueda de honores, lo que estimulará a retornar al Creador. La tristeza impide controlar la mente y hace difícil pensar con claridad. Solamente por medio de la alegría se puede hacer funcionar el cerebro como es debido y llegar a una mente clara. La alegría es el mundo de la libertad que permite al hombre liberarse y salir de su exilio mental, como dice el versículo en Yeshayahu 55:12, porque con alegría saldréis. Con la alegría se puede salir del exilio que nos impide tener una mente tranquila, con la cual podríamos pensar con claridad sobre el objetivo final de la vida. Hasta el temor al Creador es imperfecto sin la alegría y está mezclado con tonterías. Por lo tanto, también el examen de conciencia que debe de hacerse el hombre, que es un aspecto del temor a Dios, no puede ser el adecuado sin ella. También, hasta para la confesión de los pecados frente al Creador se necesita la alegría para poder expresar oralmente las transgresiones y para no olvidarlas previamente a la confesión. Una gran lección podremos aprender de lo dicho por el gran justo de Breslev sobre sí mismo, tal como ustedes me ven, es decir, como un gran justo, aunque fracasara y transgrediera el peor de los pecados, Dios no lo quiera, de ninguna manera caería en la desesperación. Continuaría siendo un hombre recto como antes, solo que después me arrepentiría. Resulta entonces que la alegría es indispensable para el arrepentimiento del hombre y para su autojuicio. Está prohibido comenzar a juzgarse mientras no se está alegre. Este es uno de los principales obstáculos que encuentra el hombre en su camino hacia el completo arrepentimiento y retorno al Creador. En esto todos, sin excepción, tienen dificultades. ¿Cómo afrontar los fracasos, caídas o una simple falta de éxito, sin caer en la tristeza, la melancolía y la autoculpabilidad? Y este consejo nos enseña el gran justo de Breslev, estar siempre alegre sin importar lo que ha pasado. Pero, aunque la gente quiere interiorizar este consejo y utilizarlo, no siempre lo logra. No pueden alegrarse después de fallar. Se dicen a sí mismos, ¿pero cómo? ¿Alegrarme después de haber pecado? Simplemente no lo pueden aceptar. ¿Por qué? La respuesta es que la gente se equivoca completamente con respecto al sentido del concepto arrepentimiento. Las personas creen que arrepentirse significa perseguirse a sí mismo y sentirse culpable por tener mala inclinación. Esto es una tontería, como ya hemos explicado, porque después de haber usado la libertad de elección, queda solo la fe, y la fe se manifiesta en la alegría. Solo cuando el hombre llega a la creencia que todo es para bien, que le lleva a la alegría, puede verdaderamente arrepentirse. Y si todavía te interrogas, ¿cómo podré estar alegre? Si supiera que jamás pecaré, podría estarlo. Pero sabiendo que todavía puedo fallar y pecar más y más, ¿cómo puedo estar alegre? La respuesta ya fue dada anteriormente. Esta pregunta es la del hombre que no conoce su nivel.
Si solamente supiera dónde se encuentra y por supuesto que el Creador lo sabe, también entonces se regocijaría fácilmente, porque sabría que este es el verdadero trabajo espiritual, según su nivel. El lector ya alcanzó estas líneas y todavía se pregunta esto. Debe repasar de nuevo este capítulo desde el principio y estudiarlo con mucha atención. Resumen de los tres principios. 1. Conócete a ti mismo. El hombre que se desespera cada vez que se rinde a la mala inclinación por sus malos deseos y rasgos simplemente no tiene conciencia de la realidad y vive en la ilusión de que es intrínseco y naturalmente bueno, sin mal alguno, lo que es completamente falso. La mala inclinación forma parte de la naturaleza del hombre, como está escrito en Bereshit 8:21, pues la inclinación del corazón del hombre es mala desde su infancia, y por lo tanto no sorprende que posea malos deseos y apetitos. Número 2. Necesitas su ayuda. No solo posees una mala inclinación, sino que tampoco la puedes vencer. Entonces, ¿por qué estás triste? Es una ley de la creación que la mala inclinación venza al hombre, y como enseñaron los grandes sabios, cada día la mala inclinación trata de dominar al hombre, y si no fuera por la ayuda del Todopoderoso, no la podría vencer. Número 3. Solo con alegría. Regocíjate con lo tuyo y con tu realidad, y conoce tu trabajo. Multiplicar las plegarias y aislamientos con el Creador pidiendo su ayuda. No desesperes. Es muy posible que te confieses y que le pidas que te ayude a vencer tu mala inclinación y a pesar de todo, caigas otra vez más y entonces empieces de nuevo a confesarte y rezar y otra vez fracases y así sucesivamente durante varios días y varios años. No te desesperes. Sigue dirigiéndote al Creador y pide su ayuda hasta que el curso de los días, la acumulación de todas sus plegarias y súplicas alcancen la cantidad requerida, y entonces dejarás de pecar. Por lo tanto, si verdaderamente te duele cada vez que caes, el consejo es aumentar tus plegarias durante varias horas consecutivas. Los 24 tribunales celestes. Hay 24 tribunales en el cielo. En cada hora del día, uno de ellos juzga al hombre según sus acciones. Cuando sus acciones son buenas, es juzgado favorablemente, se siente alegre y le llegan bendiciones y apacibilidad. Por el contrario, si sus acciones no son buenas, es juzgado desfavorablemente y, en consecuencia, siente tristeza, abatimientos, sufrimientos y obstáculos. Como han dicho los sabios, tus acciones te acercarán y tus acciones te alejarán. Aunque el principal juicio divino del hombre es en el primer día del año nuevo, este se refiere a temas generales, como si vivirá o morirá, cuánto dinero ganará en el año, etcétera. Pero como será cada día y cada hora de su vida, buena o mala, esto depende únicamente del veredicto diario del Tribunal Celeste, según sus acciones en esa hora determinada. Podemos ilustrar este tema con la siguiente historia. Cierta vez un gran justo encontró a un viejo que extraía agua del pozo para vivir. Cuando el justo le preguntó cómo iba su vida, le contestó con gran alegría que todo era maravilloso y que agradecía al Creador por haberle dado la fuerza para mantenerse con dignidad. En otra ocasión, cuando el justo lo encontró nuevamente, la cara del viejo aguatero estaba triste. El justo le preguntó cómo estaba y el viejo le contó, llorando y gimiendo sobre su mala suerte, teniendo a su vejez que trabajar tan duro. El gran justo se extrañó del brusco y radical cambio de humor del viejo, y después de meditar sobre el asunto dijo, ahora acabo de encontrar la respuesta a una difícil pregunta que me he hecho.
recibimos la herencia de los antiguos sabios que nos enseñan que el hombre es juzgado al principio del nuevo año y por otro lado nos enseña también que el hombre es juzgado cada día y cada hora. Entonces, si el Creador juzga al hombre al comienzo del año respecto a lo que le pasará durante el mismo, ¿por qué lo juzga de nuevo cada día y a cada hora? Explicó el justo que el cambio de humor de este viejo aguatero explicaba perfectamente la contradicción aparente en las enseñanzas de los sabios. Es verdad que al primer día del año nuevo el hombre es juzgado y le es determinado cuál será su trabajo, cuántas sus ganancias, etcétera. Pero ¿cómo aceptará el decreto? Si se resignará serenamente o compensar, esto está determinado cada día y cada hora, según sus acciones en ese determinado momento. Por consiguiente, cuando el viejo fue declarado inocente por el tribunal celeste, recibió alegría y bendición desde el cielo y sintió que su vida era bella y feliz. Sin embargo, cuando fue considerado culpable en otro momento, le fue decretado recibir sufrimientos, y es por eso que sintió las dificultades y la amargura. En realidad, lo que le fue decretado en el comienzo del año no cambió. Su sustento le llegaría como aguatero, pero el modo de cómo aceptara su trabajo con alegría o con tristeza, eso cambiaría según sus acciones. Nota: conviene recordar que por medio del arrepentimiento, la plegaria y la caridad puede aún el hombre cambiar el decreto que le fue fijado en el juicio del primer día de año. Prestar atención a las alusiones. De la historia anterior podemos comprender los cambios que suceden en nuestra vida de un día para otro, ya sea en nuestro estado de ánimo o en nuestras relaciones familiares, etcétera. Por ejemplo, a una cierta hora el hombre tiene éxito, todo se resuelve perfectamente, goza de buen humor y de repente siente debilidad y tristeza y todo se le complica, o goza de paz y armonía en relación con su esposa y repentinamente estalla en ellos una disputa por algo ridículo. La única explicación para tales cambios bruscos es que el hombre es juzgado a cada momento cuando le es decretado que debe sufrir. Los problemas lo hostigan por todas partes, en su salud, en su humor, en la paz doméstica, en el sustento y también lo contrario es verdad. Se debe saber que la menor de las molestias, hasta una picazón en la cabeza, forma parte de los sufrimientos decretados por el Tribunal Celeste. La más pequeña herida en el dedo de un hombre es causada por una decisión celeste, como está escrito en Tejilín 37:23. Los pasos del hombre son establecidos por el Eterno. Y Mishle 20:24. ¿Cómo puede el hombre entender su camino? Por lo tanto, el hombre debe darse cuenta de esto para arrepentirse y no considerar estos simples acontecimientos como causados por la naturaleza o el azar. ¿Cuál es la mínima medida para que algo sea considerado como un sufrimiento? Enseñaron los sabios que aún hasta coserte un vestido que no te sienta bien o ponerte la blusa al revés, incluso ordenar una bebida caliente en un restaurante y recibir una fría, o lo contrario, o cuando quieres sacar 3 monedas de tu bolsillo y te salen solo dos, esto también se considera un sufrimiento. Debe penetrar bien en el corazón del hombre la creencia de que cada alegría y felicidad, pena o dificultad no es ni un azar ni un error, sino que está todo dirigido desde lo alto, según sus propias acciones. El Creador es justo y recto. Un hombre que atribuye sus sufrimientos a la naturaleza o al azar, o se culpa a sí mismo, comete un gran error que solo le engendra frustración y amargura y, además, invoca sobre él la ira divina. ¿A qué es esto comparable? A un niño castigado por su padre
que en lugar de obedecer y corregir sus acciones, acusa y riñe con su hermano. Entonces su padre se enoja todavía más con él y le dice, no solo no me obedeces para corregir tus acciones, sino que además riñes con tu hermano. Y existe otra concepción suplementaria errónea y muy difundida. Cuando el hombre verdaderamente cree que todo está bajo la supervisión divina, pero siente que el Creador se equivoca en su juicio y no se conduce justamente con él, y piensa que no puede afrontar la prueba a la que está sometido, en otras palabras, él discute la veracidad del juicio divino. Por ejemplo, la mayoría de los hombres dicen que no pueden servir al Creador debido a su falta de subsistencia. Según ellos, el Creador es injusto exigiendo que actúen por encima de sus fuerzas. Pero la verdad es que el Creador no demanda nada que el hombre no es capaz de cumplir. Cada uno debe creer que el Creador es justo y que su juicio es recto. Él no viene con quejas a sus criaturas y no le exige al hombre que actúe por encima de sus fuerzas. El Creador sabe perfectamente la exacta posición espiritual de cada uno y qué condiciones necesita para la corrección de su alma. Debemos saber que nunca recibiremos una prueba que no podamos superar, aunque nos parezca invencible. Debemos apartar nuestra propia razón e inteligencia y creer que la conducta y los juicios del Creador son justos. Debemos reconocer que necesitamos atravesar los acontecimientos y dificultades que el Creador nos trae en este mundo, tanto la riqueza como la pobreza o la intensificación de los malos deseos y pensamientos. En vez de entender que el Creador es justo y recto y que toda su intención es acercarlos a Él, como está escrito en Mishlei 3:12, el Eterno reprende a quien ama. Las personas se equivocan y piensan que Él los castiga sin causa, en lugar de despertarse, de arrepentirse y acercarse al Creador, ellos caen en la herejía. Piensan que no los ama e incluso que se enoja con él. Existen historias de personas que después de haber sufrido penas y tribulaciones se rebelaron contra el Creador y sus juicios, creyendo que Él estaba en su contra. La regla general es la siguiente: así como debemos creer que todo lo que llega proviene del Creador, así debemos también creer con completa fe que el Creador es justo y recto y que ninguna injusticia proviene de Él. Debemos entender muy bien que todas las pruebas, sufrimientos y juicios son una manifestación de su gran misericordia, cuya finalidad es acercarnos a Él, no alejarnos. La inmensa misericordia del Creador. Como se ha dicho, el camino para llegar a ser un justo es muy largo y la pregunta es, ¿qué debe de hacer el hombre hasta llegar al completo arrepentimiento, ya que todavía fracasa por pecados y transgresiones? ¿Cómo abstenerse del juicio diario y de las tribulaciones que llegan por causa suya? Al fin de cuentas, todo hombre desea arrepentirse y cumplir la voluntad divina con perfección, pero la senda es forzosamente larga. ¿Acaso está condenado a sufrir hasta lograr el arrepentimiento completo? La respuesta es no. En su clemencia infinita, el Todopoderoso nos ha dado un gran consejo. Si el hombre realiza un autojuicio, es decir, que se juzga a sí mismo cada día, no será juzgado por el tribunal celeste, dado que el Creador no permite un doble juicio por la misma acusación. En otras palabras, cuando hay juicio en la tierra, no hay juicio en el cielo. Esto también enseña el sagrado libro del Zohar, que cuando el hombre se juzga a sí mismo, es decir, que cada día hace un examen de conciencia, confiesa sus pecados al Creador, pide su perdón y se compromete a no reincidir, entonces no es juzgado por los tribunales celestes, sino que el Creador lo juzga personalmente sin su tribunal.
Existe una gran diferencia entre cuando el Creador juzga al hombre y cuando un tribunal celeste lo juzga. Mientras que los tribunales celestes juzgan con severidad y con justicia estricta, según la letra de la ley, los juicios del Creador son misericordiosos y clementes. Cuando el hombre es juzgado por medio del tribunal celeste, casi siempre es declarado culpable. Cuando el Creador juzga al hombre, éste siempre es declarado inocente. Y no solo eso, sino que también es recompensado por su arrepentimiento. Por lo tanto, si deseamos evitarnos sufrimientos y tribulaciones, debemos aprender cómo conducir el autojuicio, juzgándonos frente al Creador, lo que significa dedicar 60 minutos por día en un lugar aislado y tranquilo para rezar una plegaria personal y realizar un examen de conciencia. Debemos examinar cada pensamiento, palabra y acción. Si descubrimos que no actuamos como es debido, todo lo que tenemos que hacer es arrepentirnos, como aclararemos más adelante. Si cumplimos con lo anterior, podemos estar seguros que también sobre nosotros no habrá un juicio en el cielo. Nota, es importante aclarar que cuando hablamos de juzgarse a sí mismo, no significa castigarse o mutilarse, sino aclararse a sí mismo la verdad y, como explicamos anteriormente, examinar si su comportamiento fue adecuado o no, y simplemente arrepentirse con la ayuda del Creador. Explicaremos más adelante las reglas del autojuicio. Vivir con una sonrisa. El hombre que cada día se aparta una hora para aislarse con el Creador logrará en el crucial juicio anual de comienzo del año nuevo un veredicto favorable, pues ya se arrepintió de sus pecados cada día del año. También le estará asegurado que dejará inocente este mundo y no verá el infierno. Un gran sabio enseñó a sus discípulos que el hombre debe de arrepentirse un día antes de su muerte para morir sin pecados. Le preguntaron sus discípulos, ¿pero quién puede saber cuándo morirá? Les respondió, esta es la explicación del versículo, Cogelet 9:8. En todo tiempo sean blancos tus vestidos. Tener la ropa siempre blanca significa estar siempre limpio de pecados. ¿Y cómo realizamos esto? Arrepintiéndonos hoy, pues quizás moriremos mañana. Así viviremos constantemente en arrepentimiento. Mira cuán misericordioso es el Creador del universo, dándole al hombre la posibilidad de juzgarse a sí mismo y evitarse así el castigo. Pero no solo eso, sino que también la de ser recompensado por arrepentirse. Cada uno debe de meditar sobre esto verdaderamente. Si en este mundo las autoridades judiciales le darían al inculpado la posibilidad de confesar sus transgresiones, ser perdonado y otorgarle un premio, ¿habría alguien que no la aprovecharía? He aquí una parábola que demuestra cómo sería este mundo si la justicia mundana fuera como la celestial. Un hombre está manejando su automóvil y pasa el semáforo en rojo. De pronto se ve en su espejo retrovisor luces oscilantes y escucha la sirena conocida de la policía, señalándole parar a un costado. El conductor para inmediatamente, sale de su coche y empieza a arrepentirse diciendo, Señor del universo, me confieso frente a ti por haber transgredido deliberadamente las leyes de tráfico y haber avanzado con luz roja. Lo lamento y pido tu disculpa por haber realizado un acto tan irresponsable, poniendo a mí mismo y a los demás conductores en peligro. Prometo nunca más reincidir mientras viva. Por favor, perdóname. Al haber escuchado su confesión, remordimiento y petición de perdón, la cara severa del policía se calma y se dirige al hombre con una cálida sonrisa en los labios diciéndole, Debes saber, señor, que al principio pensé castigarle con la máxima multa, revocar su licencia de conducir y convocarle al Tribunal de Justicia, pero veo que se arrepintió y por lo tanto todo le está perdonado. Ah,
Y otra cosa más, usted se merece una recompensa por haberse arrepentido. Sin demora, el policía saca de su bolsillo un talonario de cheques y redacta delante del conductor un cheque de $100,000, colmándole de numerosas bendiciones y deseándole un buen viaje. Si nuestro mundo se condujera de esta forma, existiría un conductor que no se arrepintiera en vez de que su licencia sea revocada, recibiendo una gran multa, una convocatoria al tribunal y perdiéndose así los $100,000 por su arrepentimiento. ¿Existe en el mundo un ser tan tonto? Exactamente así se conduce el mundo espiritual. El creador del universo le ha dado al hombre la posibilidad de arrepentirse después de todo pecado cometido. ¿Es posible entonces no tomar provecho del más grande regalo que un ser humano podría recibir? ¿Cómo se puede entonces no hacer cada día una hora de examen de conciencia para verificar tus acciones desde la víspera hasta ahora con el fin de corregirlas, evitando así el juicio celeste? ¿Qué puedes decir? ¿Que no tienes tiempo? ¿Que no sabes de qué hablar durante una hora entera? ¿Acaso no cometes transgresiones? ¿Acaso eres un perfecto justo? ¿Podrá haber un hombre que entienda esto y a pesar de todo no se aísle en plegaria cada día, prefiriendo sufrir en este mundo y en el venidero a causa de sus transgresiones, renunciando a la gran recompensa del precepto del arrepentimiento? El Creador en su clemencia nos ha dado un camino fácil para retornar hacia Él, como dijo el profeta Osea 14:3: Tomad con vosotros palabras y retornad al Eterno. Todo lo que se necesita es decir unas palabras. El proceso del arrepentimiento consiste en hablarle al Creador, diciéndole palabras de confesión, remordimiento, perdón, plegaria y súplicas. ¿Qué hombre sería tan indolente que se obstinaría en no cumplir este privilegio, quedándose con las numerosas acusaciones en su contra que le causan tantos sufrimientos en este mundo, sin hablar de la cuenta abierta que le espera en el mundo venidero? Por consiguiente, con la ayuda del Todopoderoso, aprenderemos cómo arrepentirnos y cómo juzgarnos correctamente cada día, con el fin de ser inocentes toda la vida. El único consejo: cada persona, hombre o mujer, viejo o joven, debe tomarse una hora entera de aislamiento cada día donde se arrepentirá y rezará al Creador. Esta hora puede ser escogida según su conveniencia, de día o de noche. El lugar no importa, con tal que sea cómodo y retirado, como un jardín, un bosque, un cuarto privado, un balcón, etc. Lo esencial es que el hombre esté solo con el Creador, sin interferencias y sin ser distraído. Es posible realizarlo parado, sentado o caminando, como se quiera. Sin embargo, está recomendado caminar, pues la marcha inspira las palabras. Así se aconseja conversar. Al principio debemos tratar de agradecer al Creador por todo lo que tenemos en la vida, por todas sus maravillosas bendiciones que hemos recibido, nuestras buenas acciones, los preceptos que logramos cumplir, por su gran regalo del arrepentimiento, por el mérito de estar hablando con Él, por nuestra salud, familia, el pan de cada día y hasta la ropa que tenemos puesta. No tomemos nada por sobreentendido. Luego le contaremos todo lo que ocurrió en nuestra vida, desde nuestra última conversación del día anterior hasta el momento presente. No omitiremos ningún detalle, especialmente en las cosas que nos alegramos y las que nos molestaron. Después le agradeceremos por toda buena acción que alcanzamos a realizar desde la última conversación. Empezaremos el autojuicio examinándonos si hemos cumplido nuestros actos con la perfección requerida o si podemos ser mejores la próxima vez. Luego confesaremos nuestras fallas y transgresiones cumpliendo los 4 pasos del arrepentimiento que explicamos a continuación.
Finalmente, aumentaremos nuestras plegarias al Creador sobre nuestras necesidades y privaciones, pidiéndole que nos ayude en todo lo que necesitamos. Los 4 pasos del arrepentimiento. Cuando el hombre no se comporta como es debido, es decir, que transgrede un precepto divino, positivo o negativo, intencionalmente o inadvertidamente, debe realizar el proceso de arrepentimiento para corregir lo mal hecho. El proceso consiste en 4 pasos que son muy importantes. Debemos memorizar e interiorizarnos en ellos para poder realizarlos inmediatamente después de haber transgredido y cometido un pecado. Los pasos son los siguientes. Número 1. Confesión oral. Debemos detallar nuestro pecado frente al Creador diciéndole, cometí tal y cual acción. Número 2. Remordimiento. Debemos sentir arrepentimiento por haber actuado en contra de la voluntad del Creador. Número 3. Petición de perdón. Debemos pedir perdón al Creador como un niño a su amoroso Padre. Número 4. Compromiso futuro. Nos comprometeremos a hacer todo lo posible para ser mejores y nunca repetir la transgresión. Quien actúa según lo arriba descrito, cada vez que transgrede, cumple un precepto positivo por el cual recibirá también una recompensa. Pero lo esencial es que, efectuando los pasos del arrepentimiento cada día, el hombre realiza la mejor medicina preventiva del mundo contra sufrimientos y tribulaciones, puesto que todos los pecados del hombre le son perdonados y no hay sobre él ningún juicio en el cielo. En otras palabras, el arrepentimiento diario es la mejor garantía para la felicidad. Lo natural es juzgarse. Toda persona posee la tendencia natural de juzgarse a sí misma por las cosas que ha hecho. En realidad el hombre se juzga constantemente, pero el problema es que lo hace de una manera errónea, con conceptos falsos que, en la mayoría de los casos, lo conducen a la conclusión que es una mala persona, que no tiene ningún valor, que es un incapaz o que es incorregible. Es este un gran error que conduce al hombre a sentirse desesperado y deprimido por haberse fallado a sí mismo, a tal punto que no puede perdonarse, y esto hace que se aleje del Creador y caer en la herejía. Consecuentemente, hay que tener conciencia de la siguiente regla. La mala inclinación no está tan interesada en el pecado mismo como en la tristeza y la depresión que arrastra, porque no hay nada que aleja al hombre del Creador como la tristeza y la desesperación, ni siquiera el pecado o la transgresión que cometió. Por lo tanto, cuando el hombre se juzga correctamente, tiene el mérito de acercarse al Creador aún más de lo que estaba antes de su caída, porque el despertar que le llega mediante su resbalón espiritual lo hará trabajar para corregirse de tal manera que lo llevará a una perfección que no podría haber alcanzado antes de su transgresión. Explicaremos cómo se debe realizar el autojuicio. Las 7 reglas del autojuicio. El autojuicio correctivo del hombre consiste en estas 7 reglas. Número 1. El Creador quiere el arrepentimiento, no la tristeza. Ante todo, debemos siempre preguntarnos, ¿acaso la voluntad del Creador es que me desespere por haber fracasado o que me sobreponga y me arrepienta? Por supuesto que el Creador quiere nuestro arrepentimiento. Número 2. Los 4 pasos del arrepentimiento. Debemos realizar los 4 pasos estudiados anteriormente: la confesión oral, el remordimiento, la petición de perdón y el compromiso de no volver a pecar. Y si se preguntan cómo pueden comprometerse, pasemos a la próxima regla. 3. El Creador no le manda al hombre una prueba que está más allá de sus fuerzas.
En otras palabras, cada prueba que nos llega la podremos superar por medio del estudio y la plegaria, y este debe de ser nuestro compromiso, estudiar el asunto en el cual fracasamos y rezar para cumplir lo que aprendimos, lo que nos conduce a la próxima regla, el estudio. 4. Debemos consagrar un tiempo cada día para estudiar sobre el tema que debemos corregir, leyendo libros y escuchando CDs que tratan de esto. Es necesario también repetir nuestro estudio, enfatizando los puntos esenciales. Es muy bueno escribir en un cuaderno una lista de los aspectos negativos de un mal rasgo o pecado, frente a la lista de las alabanzas de su reparación y hacer un resumen de los consejos dados para la corrección. En conclusión, debemos ahondar en el asunto con el fin de conocerlo perfectamente para ser cuidadosos la próxima vez. 5. Mediante la plegaria se puede lograr todo, aunque no es difícil cambiar en algo que tendemos a transgredir, debemos dedicar cada día un tiempo para rezar sobre ese tema y creer que con la multiplicación de nuestras plegarias podremos corregir y superar cualquier cosa. Debemos detallar nuestra plegaria para que sea rica en contenido utilizando lo que aprendimos sobre esa cuestión. Debemos saber con antelación que es necesario prolongar las plegarias durante mucho tiempo y no esperar ver resultados inmediatamente. Si después de los rezos continuados empezamos a sentir que nos merecemos ser recompensados por nuestros esfuerzos, debemos pasar a la próxima regla. No merecemos nada. Debemos saber que el Creador no nos debe nada. Desde la primera hasta la última plegaria debemos solo pedirle su ayuda como un regalo. Así no nos pondremos impacientes, no precipitaremos el curso de las cosas y no nos desanimaremos por el tiempo que toman ser aceptadas nuestras plegarias. Y podremos prolongar nuestros rezos lo necesario aunque tome mucho tiempo, y corregirlo todo. ¿Cómo se logra prolongar la plegaria? Para eso necesitamos la próxima regla. Número 7. Agradecimiento y gratitud. Para que podamos aumentar nuestras plegarias es necesario agradecer cada día por lograr estudiar y rezar diariamente sobre el tema que debemos corregir. Además, debemos meditar, ser atentos y agradecer cada punto, hasta el más pequeño en el cual hemos progresado y mejorado. Así, nos fortaleceremos mucho y apreciaremos nuestro trabajo espiritual. También debemos agradecer sobre los asuntos que todavía estamos lejos de corregir y que debemos alcanzar a hacerlo, porque son para nuestro bien y es la mejor situación para nosotros según las herramientas espirituales que tenemos en este momento. Nada mitiga más los juicios divinos que el agradecimiento del hombre al Todopoderoso. Cuando el Creador ve que el hombre concede valor al hecho que le da el mérito de rezar sobre lo que debe de corregir, de mejorar algunos puntos y cree también que su alejamiento es para bien, él le da entonces la fuerza para continuar. Prácticamente el agradecimiento es la expresión de la fe del hombre en la supervisión individual del Creador y que reconoce que todo es un don gratuito. Por el contrario, si no agradece, demuestra que no cree en esto verdaderamente y que no lo reconoce. La regla del agradecimiento es a la vez la última y la primera, como un círculo, porque en realidad cuando el hombre realiza su trabajo espiritual, debe siempre preceder el agradecimiento a todo. Vamos a arrepentirnos. Un hombre que empieza a acercarse al Creador y a arrepentirse debe estudiar cuidadosamente las 7 reglas del autojuicio mencionadas arriba y rezar
para merecer observarlas, porque sin esas reglas puede alejarse del Creador justamente por su deseo de arrepentirse. ¿Por qué? Como hemos dicho, cuando el hombre comienza a aprender cuál es la verdad y cuáles deben ser sus cualidades y sus acciones, se observa y se da cuenta de sus múltiples defectos, de un específico mal apetito o rasgo, y en ese caso, si no sabe cómo juzgarse según las reglas mencionadas, caerá enseguida en la desesperación. La causa es que cree según su razonamiento que realiza el proceso del arrepentimiento significa culparse, perseguirse y caer en la tristeza. Empieza a pensar que nunca podrá cambiar y mejorar. Desde luego, esos son los pensamientos de la mala inclinación, pero gracias a las reglas del autojuicio, sabe que esta insuficiencia o este defecto están bajo la exacta supervisión divina y que su misión en esta reencarnación consiste en rectificarla. Entiende que la demora de su progreso espiritual es para su bien, hasta el momento que consiga las herramientas espirituales por medio de la plegaria y el servicio al Creador, con las cuales logrará la completa rectificación de su alma y la felicidad en este mundo y en el mundo venidero. Para que cada uno pueda aprender cómo aplicar esos principios sobre cualquier cosa que desea mejorar en su vida, tomemos como ejemplo a un hombre colérico que no consigue desembarazarse de su ira aunque lo desea. Veamos cómo debe de utilizar las 7 reglas del autojuicio para corregir ese mal rasgo. Número 1. ¿Qué desea el Creador de mí? Cada vez que se juzga por su ira o cada vez que fracasa por este mal rasgo, debe preguntarse, ¿qué es lo que desea el Creador de mí ahora? ¿Que caiga en la tristeza, en la autopersecución, que resbale todavía más profundamente en los abismos y en consecuencia no pueda corregir nada? ¿O acaso Él quiere que me fortalezca en la alegría y en la fe y en la esperanza y así poder continuar haciendo buenas acciones según mi capacidad y también trabajar sobre la corrección de la cólera? Por supuesto que el Creador desea que fortalezca la alegría y que haga todo lo que está en mi poder para hacer esto. Es posible entonces pasar a la próxima etapa. Número 2. El arrepentimiento. El hombre debe conducirse según los 4 pasos del arrepentimiento, es decir, que debe de confesar su cólera y sus consecuencias e intentar detallar sus enojos, debe expresar su remordimiento y pedir perdón. Cuando alcance la etapa del compromiso futuro, deberá reconocer la realidad que todavía no puede comprometerse a no encolerizarse más, porque ve que cada vez que se le presenta la oportunidad de perder la paciencia y enojarse, sucumbe y se olvida de todo una vez tras otra. Por lo tanto, debe ayudarse con la etapa siguiente. Número 3. Debe creer que el Creador no le manda una prueba que no pueda superar, es decir, que debe creer que posee las fuerzas para desembarazarse de este defecto y por medio del estudio y la oración. Y esta es la regla siguiente. 4. El estudio. Debe estudiar cada día sobre la ira y sus perjuicios y por otro lado sobre la recompensa, lo conveniente de su dominación y los consejos para superarla. Es necesario estudiar en este libro lo que enseñamos sobre la ira, como en otros libros, como el libro de los atributos en el tema de la ira y el libro de recolección de consejos, recolección de plegarias y otros. El hombre reunirá así una variedad de palabras para rezar y adquirir la sabiduría con la que podrá superar su cólera. Número 5. La plegaria. Cada día debe dedicar tiempo para rezar por la eliminación de su cólera,
y debe creer con completa fe que mediante la plegaria puede reparar todo. Cuando el hombre aumenta sus rezos sobre un tema en particular, verá con sus propios ojos cómo progresa y cómo en la mayoría de los casos en que falló en el pasado ya no son más pruebas para él. Es necesario que se acuerde que en todos los trabajos que debe de realizar y en particular en el trabajo sobre la ira, lo esencial de la plegaria debe de ser sobre la fe. Debe pedirle al Creador que le dé una fe perfecta, porque la ira proviene solo de la falta de fe, como lo explicaremos extensamente en el capítulo sexto. Número 6. Pedir un regalo inmerecido. Si el hombre multiplicó considerablemente sus plegarias y todavía fracasa y cae en la ira, deberá siempre acordarse que el Creador no le debe nada. Continuará pidiendo y rogando por un regalo, aunque no lo merezca, con piedad y misericordia. Así nunca se impacientará ni se desesperará y ni disminuirá su plegaria. Finalmente, con certeza logrará, como muchos otros que cumplieron estas reglas con simpleza, aniquilar completamente el más rasgo de la ira. 7. Agradecimiento y gratitud. Agradecerá cada día al Creador por el hecho de tener el mérito de rezar sobre su ira. Debe agradecerle por cada prueba de ira que pudo superar, aunque no sea en forma completa, y no solo eso, sino que consiguió atenuarla un poco. Para concluir, debe agradecerle al Creador sobre todo lo que logra mejorar y así se fortalecerá para seguir con su trabajo y el Creador lo ayudará, pues Él ve que siente verdadera gratitud. Los primeros pasos. Cierta vez un grupo de amigos salieron de excursión. En el camino vieron a un hombre con una mochila parado en el medio de una desolada encrucijada. Unos días después, en camino de vuelta a casa, encontraron de nuevo al mismo hombre con su mochila en la desolada encrucijada en pleno calor del día. Los amigos lo interrogaron. ¿Por qué estás parado aquí? Quiero llegar a la gran ciudad, les contestó. ¿Cuántos días hace que estás parado aquí? Le preguntaron. Más de una semana, les respondió. Se rieron. ¿Tantos días estás aquí parado con la esperanza de llegar a la gran ciudad? Si hubieras comenzado a caminar incluso arrastrándote, ya podrías haber llegado allá hace tiempo. Muchos de nosotros queremos cambiar, corregirnos, sin embargo, esperamos que todo suceda automáticamente, sin ningún esfuerzo de nuestra parte. Esto se parece al hombre parado en medio de la encrucijada, esperando llegar a la gran ciudad sin andar ni un solo paso hacia su destino. Hay una expresión popular que dice incluso un viaje de 1000 kilómetros empieza con un primer paso. Aunque a veces el camino es largo, hay que comenzar a andar para llegar a la meta. El primer paso en el camino del arrepentimiento y de la rectificación del alma consiste en consagrar por lo menos 60 minutos diarios al examen de conciencia y de plegaria personal. Un hombre que quiere cambiar debe de dedicar esa hora cada día, en la cual juzgará sus acciones y anhelos según las reglas del autojuicio. Rezará sobre cada detalle de su vida que necesita corrección. Agradecerá por lo que ya logró y rezará para poder continuar haciéndolo. Un hombre que quiere arrepentirse y corregir sus acciones, pero no consagra el tiempo necesario para el autojuicio y plegaria personal, es comparable a aquel que quiere llegar a un cierto lugar sin dar el primer paso. No te engañes. El arrepentimiento, es decir, el examen de conciencia diario y la oración son las únicas herramientas prácticas que posee el hombre para corregir sus defectos, suprimir sus apetitos, alejarse de todas las transgresiones y llegar a la verdadera felicidad y paz interna.
Aunque el hombre tenga la diaria costumbre de leer sus plegarias de un libro de rezos, incluso varias veces por día, no debe de contentarse con ello, porque pocos son los que tienen el mérito de hacerlo dirigiendo su corazón como es debido. Pero hasta quien reza con completa intención, toda su demanda se reduce finalmente a unas líneas. ¿Cómo puede esperar entonces cambiar y arrepentirse pronunciando solo unas pocas palabras? Tanto más que los acontecimientos con los cuales el hombre está confrontado día tras día, como la búsqueda de pareja, la paz doméstica, las cualidades morales y con más razón, las pruebas que afronta para las cuales la plegaria es tan necesaria, no encuentra ninguna expresión en el tradicional libro de rezos. Además, es sabido que los justos de todas las generaciones añadieron sus propias plegarias a los rezos fijos que recitaban largamente y que pronunciaban palabra por palabra con todo su corazón. Cada uno deducirá de los justos esta regla. Si ellos aumentaron tanto sus plegarias añadiendo numerosas súplicas y peticiones para lograr la corrección del alma, cuanto más alguien como yo, que no soy tan justo, debiera añadir rezos para merecer conducirme según la voluntad divina. Ciertamente que no me contentaré con las pocas líneas de oración que se encuentran en el libro de rezos, las que no logro decir con la adecuada intención. Por lo tanto, el hombre no debe contentarse con las tradicionales plegarias escritas, sino que debe de acostumbrarse a rezar una plegaria personal, diaria, en la que rogará al Creador desde lo más profundo de su corazón y ciertamente sus rezos y peticiones serían atendidas. Rezar por la plegaria. Un hombre que se despierta y quiere comenzar a juzgarse y a rezar sobre todos los acontecimientos de su vida, debe saber que también sobre eso es necesario rezar. Debe pedirle al Creador que le dé el mérito de realizar el aislamiento, la plegaria personal, y juzgarse como es debido toda la vida, pues la rectificación de su alma depende de eso. Un buen consejo consiste en comenzar cada día la hora de aislamiento con 5 minutos dedicados a sí mismo, pidiéndole al Creador que le dé el mérito de rezar como es debido, que ponga en sus labios las palabras adecuadas para poder expresarse, tener el mérito de agradecerle por todo, el mérito de arrepentirse por todas sus fallas y transgresiones y el mérito de aumentar sus plegarias sobre todas sus privaciones, puesto que todas ellas provienen solo de la falta de oración. Además debe pedirle al Creador, déjame merecer creer en mi plegaria, que puedo, por medio de ella, conseguir toda la salvación que necesito, corregir todo lo que debo y colmar todas mis carencias. Déjame merecer ocuparme cada día con la plegaria y juzgar cada detalle de mi vida con el auténtico autojuicio. Déjame merecer agradecerte mucho, creer que todo está bajo tu supervisión y que todo es siempre para bien. Ayúdame a creer que tú nunca me mandas una prueba que no puedo superar. Si rezo por ello, déjame siempre recordar que el único consejo que tengo en la vida es la plegaria y que siempre te pida solo un regalo sin sentir que me debes algo. Cuando el hombre reza cada día unos cuantos minutos para recibir el mérito de aislarse en plegaria y de juzgarse como es debido, lo logrará. Y así todos los juicios severos que hay en el cielo en su contra se anularán y su vida se transformará en una vida dulce, maravillosa y bella. Esta es una regla esencial en el servicio al Creador cuando se quiere emprender la realización de cualquier precepto o buena conducta, se necesita prolongar la plegaria, porque es muy probable que se conduzca según el principio de con mi propia fuerza y el poder de mi mano.
colmándose de orgullo y de autosuficiencia, lo que lo alejará del Creador más que si se abstuviera de hacerlo. Por lo tanto, el hombre no recibe un permiso divino para obtener un determinado nivel espiritual sin haber rezado antes lo suficiente, de modo que si recibe ese nivel, no será orgulloso. Por ello, porque quien recibe algo después de muchas plegarias sabe muy bien que es un don celestial y no siente ni el menor orgullo ni la sensación de haberlo obtenido por su propia fuerza. Y a esto, y solo a esto, se llama éxito, pues al haber alcanzado el más alto de los niveles, sigue viviendo con la fe que todo proviene del Creador y que no hay más nada fuera de él. El secreto de la buena vida. Ya mencionamos la siguiente regla. Siempre que hay una carencia y no se rezó nada sobre ella o se rezó poco, este dicho contiene el secreto de la buena vida, puesto que la falta de plegaria es la causa de toda privación. Con la plegaria sobre cada detalle de su vida podrá el hombre lograr literalmente cualquier cosa y suplir todas sus necesidades, tanto materiales como espirituales. Sin embargo, increíblemente, hay mucha gente que no reza en absoluto. Estas personas que dicen que no tienen el tiempo necesario para hacerlo, ¿a qué se parecen? Al hijo del rey que va desarrapado, sucio, lastimado y hambriento. La gente lo ve acostado sobre un banco del parque y le pregunta: ¿acaso no eres el príncipe, el hijo del rey que gobierna todos los países y es dueño de toda riqueza? Sí, contesta, soy yo. Cuando la gente asombrada le pregunta, entonces, ¿por qué andas así? ¿Por qué no pides a tu padre, su majestad, que te ayude, que te dé ropa decente, comida y todo lo que te es necesario? ¿Saben cuál es la respuesta de este necio? No tengo tiempo. Así, exactamente, se parece el hombre que no reza y sigue sufriendo numerosas privaciones, problemas de subsistencia, paz doméstica, malos rasgos, apetitos, tristeza, pereza, etc. Y cuando se lo interroga, ¿por qué no le pides a tu Padre en el cielo, el Rey del universo, que colme todas tus privaciones? Él responde: no tengo tiempo. El hombre afortunado que ha descubierto el secreto de la vida buena no podrá pasar ni un día sin la plegaria. Por cierto, rezará por todas sus necesidades, materiales y espirituales. En realidad es necesario que lo esencial de su oración sea sobre su espiritualidad y, en consecuencia, también sus otras privaciones serán colmadas. Deberá rogar por cada detalle de su servicio al Creador, sobre su propia plegaria, poder rezar con alegría, dirigiendo su corazón hacia Él, sobre su agradecimiento por todo lo que le da el Creador, también sobre la preservación de su mirada y juzgarse si se defiende verdaderamente de mirar lo que no es adecuado, si observa el precepto de no codiciar o envidiar lo que pertenece a su prójimo, etc. Así debe de analizar cada día que pasa y rogar sobre cada detalle de su trabajo espiritual y de su comportamiento con los demás, aumentando sus rezos hasta lograr colmar todas sus insuficiencias. Cuanto más reza el hombre, más se acerca al Creador, y cuanto más es la proximidad que tiene con el Creador, más iluminada está su alma. Cuanto más iluminada está su alma, más feliz se siente. Este es esencialmente el secreto de la vida buena. Pero no solo eso, gracias a su correcto autojuicio, según las reglas que aprendimos, el hombre podrá usar sus propias faltas y caídas para acercarse al Creador y lograr así salir inocente cada día del juicio celeste. Incluso después de su muerte, será declarado inocente y merecerá entrar directamente al paraíso.
Amigos, hasta aquí la lectura de este día en el Jardín de la Fe. Vaya enseñanzas que nos deja este hermoso libro. Hashem es maravilloso con todos nosotros. Él está presto a nuestras plegarias y a nuestros ruegos. El Boreolam bendiga sus vidas, Hashem bendiga la obra de sus manos y que todo esté bien. Refúa Shalema para los enfermos, Parnasá va en sus mesas, tanto espiritual como material. Con la ayuda de Hashem, hasta la próxima.